Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este congreso y por la posibilidad de enriquecerme con tan excelentes charlas que tuvieron en el día de ayer y de hoy. Así que bueno, voy a tratar de estar un poco a la altura de eso. Nosotros en todo lo que es la parte de laboratorio y fertilización asistida, las técnicas han avanzado a pasos agigantados. Y mi idea es hacer una pausa con respecto a las técnicas y pararnos un poquitito en los aspectos éticos que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos reproducción asistida. Lo primero es considerar qué es la bioética. La bioética es el estudio sistémico de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y de los tratamientos y atención de la salud, y esa conducta es examinada a la luz de los principios y valores morales. Es una disciplina que establece criterios y métodos para decidir si las acciones son correctas o incorrectas. ¿Cuáles son esos principios bioéticos que tenemos que tener en cuenta? El principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Vamos a ver un poquitito muy rápidamente cada uno de ellos. El principio de maleficencia y beneficencia los podemos incluir dentro de un mismo principio, que la consigna es no causar daño, prevenir el daño, remover el mal y promover el bien. ¿Qué pasa con las técnicas? Todas aplicaciones tecnológicas que nosotros tenemos en la fertilización asistida, sabemos que eso ocasiona un riesgo en cada uno de los pacientes. Si los esperados beneficios son mayores que los riesgos que nosotros vamos a asumir, no vamos a tener un cuestionamiento ético. Pero sí debemos brindar un servicio de alta calidad, no exceder en las terapéuticas que nosotros estamos contribuyendo a los pacientes, respetar las condiciones e ideologías de cada uno de los pacientes. ¿Qué pasa con el principio de autonomía? Lo que tenemos que tener es la importancia de la libertad que tienen los pacientes para decidir en esos tratamientos. Nosotros debemos informar adecuadamente al paciente y respetar las decisiones en las técnicas que nosotros queremos implicarle. ¿Qué pasa con el principio de justicia? Una de las cosas es poder tener el acceso a estas técnicas en igualdad de condiciones. Asegurar que tengan igual de condiciones y evitar que haya interferencias económicas. Uno de los motivos por cuales peleamos por esta ley en Argentina es eso, que las pacientes tengan la misma oportunidad si no pueden económicamente iniciar un tratamiento. Acá comenzamos con la revolución biológica, que es el comienzo de la vida, que nos toca a los embriólogos verlos desde el laboratorio. No voy a ir en el inicio, pero sí lo que nosotros tenemos como objetivo dentro del laboratorio de reproducción asistida es obtener embriones viables. Cada vez que nosotros incorporamos nuevas técnicas, ¿qué queremos? Lograr más éxito para poder tener más embriones viables, embriones normales que puedan implantarse. Ok, perfecto, me arrimo más. Ahora sí se escucha. Perdón. Para poder aumentar el éxito, nosotros incorporamos técnicas complementarias en el laboratorio de reproducción asistida. ¿Qué son estas técnicas? Son medicamentos, procedimientos que nosotros vamos incorporando a las técnicas convencionales de in vitro que van a aumentarnos o facilitarnos el éxito. Pero tenemos que tener cuidado porque esas técnicas tienen que ser testeadas en animales, tienen que tener ensayos clínicos, estudios randomizados y tienen que demostrar que son eficientes y seguras. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros podemos aplicar en las gametas? Una es la activación con ionóforo de calcio o cloruro de estroncio. Podemos hacer transferencias nucleares. Podemos agregar pentoxifilina a los medios de cultivo de espermatozoides para poder facilitar su movilidad. Le hacemos columnas de anexina para poder separar los espermatozoides que tienen fragmentación de ADN de los que no. Les hacemos estudios genéticos a través de biopsias o FISH en los espermatozoides. ¿Y qué hacemos con los embriones? Los cultivamos a blastocisto, les hacemos biopsias genéticas, incorporamos la técnica de timelapse o embryoscope para poder agregar
una condición más que es la cinética a la morfología, le hacemos eclosión asistida, le ponemos a los medios de cultivo adhesivos para tratar de facilitar la implantación, le hacemos congelación. Ahora, ¿qué pasa con todas estas técnicas? ¿Están probadas realmente? ¿Son eficientes? ¿Están realizados en ensayos controlados aleatorios? Según el Human Fertilization and Embryology Authority, ¿qué hicieron? Ellos incorporaron un semáforo. A cada una de las técnicas le aplican un color de acuerdo a si son efectivas y seguras para realizar en el laboratorio de fertilización asistida. Con una luz verde, ellos consideran que son efectivos, procedimientos efectivos y seguros que se pueden usar de manera rutinaria en el laboratorio. Con una luz ámbar, naranja, los estudios están contradictorios, algunos a favor, otros en contra. Entonces es una luz amarilla de freno, en donde no podemos usarlo de manera rutinaria, sí con investigación, pero no de manera rutinaria en un laboratorio. ¿Qué pasa con el rojo? En ese caso no hay evidencia que sea efectivo y seguro. Entonces, estos colores están a disposición de los pacientes, estas clasificaciones, cada una de las técnicas están clasificadas con respecto a un color. Nosotros ya sabemos que el ICSI y el cultivo blastocito es seguro, está utilizado de rutina en los laboratorios, se consideran con luz verde y sí son usos de rutina en los laboratorios. ¿Qué pasa con la activación? Con ionóforo de calcio para poder favorecer la fertilización de los embriones. Hay un freno, hay estudios contradictorios, lo mismo que con el timelapse. Con la eclosión asistida, un rojo. Con el EmbryoGlue, un naranja. Con el diagnóstico genético, un rojo. Con la transferencia nuclear, un rojo. Con la congelación electiva, un naranja. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante que los pacientes sepan qué técnicas nosotros vamos a aplicar en el laboratorio de reproducción asistida. Debemos informarles correctamente si esas técnicas son seguras, si se pueden usar de manera de rutina, si se pueden usar en investigación, y los pacientes son los que nos van a poder decir si las podemos usar o no. Debemos informarles los riesgos y debemos informarles si son seguras y qué posibilidades de éxito tengo. Porque todos estos tratamientos, la mayoría de los centros, se cobran. Por lo tanto, debemos ser cautos para poder ofrecerle esto a pacientes que por ahí no lo requieren. Hay un acuerdo que realizó esta federación junto con organismos profesionales en donde los tratamientos que no tienen pruebas sólidas de seguridad o eficacia solo se deben ofrecer mediante el entorno de investigación. Y no se debe cobrar extra a pacientes por estos. Hay trabajos en donde se trata de ver, cuándo y qué técnicas son las que podemos aplicar complementarias dentro de los tratamientos de fertilización asistida. Y estos trabajos concluyen que hay 6 premisas que tenemos que tener en cuenta. Una es, la nueva tecnología que nosotros vamos a implementar, ¿está basada en hipótesis adecuadas? ¿Se hicieron estudios previos en animales? ¿Se evaluaron su eficacia con gametos o embriones oblantes? ¿Fue válida en estudios con pequeños pacientes? ¿Es relevante desde el punto de vista de su aplicación diaria? ¿Y es viable económicamente? Esto nos debemos preguntar cada vez que nosotros queremos incorporar al laboratorio una técnica. Quedan dudas, ellos concluyen que quedan dudas si es ético proporcionar complementos de in vitro cuando no hay evidencia de un beneficio al paciente. Y si en esos casos nosotros lo queremos implementar, debemos incorporar un consentimiento informado y respetar las decisiones de esos pacientes. Hay trabajos, este trabajo precisamente observó un declive, una disminución de los nacimientos vivos en el mundo, sobre todo en el 2004, una abrupta disminución de los nacimientos, y ellos atribuyen a que la utilización de estos complementos in vitro ponen en riesgo los tratamientos y en algunos casos hasta perjudican los tratamientos de fertilización in vitro. Que hay una industrialización y una mercantilización de in vitro. Nosotros estamos recurriendo por ahí a métodos que no son confiables y que sí tienen un impacto industrial y económico en la fertilización in vitro. Y ellos concluyen que ofrecer estos tratamientos invasivos y costosos
a parejas jóvenes no es ético y plantea serias cuestiones éticas. Otro de los temas que tenemos que tener en cuenta es la investigación en embriones. Ya se habló mucho de cuándo comienza la vida, sabemos que hay distintos pensamientos con respecto a esto y posturas. Hay un pensamiento de personalismo biológico donde reconoce que en algunos casos comienza solamente con la fertilización. El experimentalismo dice que es un agregado de células con lo cual está disponible para poder ser investigado. Y una teoría intermedia considera que se considera vida desde el momento de la implantación, por lo tanto el preembrión podríamos utilizarlo en investigación. Desde el punto de vista biológico, la vida es un proceso dinámico y continuo, donde hay estadios biológicos, pero no sabemos exactamente y no podemos afirmar con certeza cuándo comienza la vida. Pero sí deberemos y debemos tener el mayor de los respetos cuando nosotros trabajamos con embriones, debemos protegerlos y tener un cuidado. Desde la organización SAMER, es la organización La Sociedad de Medicina Reproductiva, ellos consideran que solamente es aceptable la investigación cuando son embriones que detuvieron su desarrollo, o sea que no tienen posibilidad de implantarse, cuando la investigación está aprobada por un comité de bioética y cuando hay una información a los proveedores de esos embriones de qué es lo que estamos haciendo con esos embriones. Otro tema que también tiene consideraciones éticas es la criopreservación. Nosotros podemos congelar espermatozoides, óvulos y los embriones en los distintos estadios embrionarios. Pero ¿qué pasa? Ninguno va a discutir que tenemos que congelar óvulos y espermatozoides en pacientes que van a ir a un tratamiento oncológico. Eso ya no lo discutimos. Pero ¿qué pasa con los pacientes que quieren preservar la fertilidad? Con los óvulos, en pacientes grandes, ¿consideramos que tienen que congelarlo? ¿Es ético congelarlo sabiendo que la recuperación de esos ovocitos no va a ser efectiva? Que probablemente nunca los utilicen porque no tienen deseo de maternidad o de paternidad y que hay una presión social, que bueno, los congelo por las dudas, y hay un montón de estudios donde se considera que no se utilizan. ¿Qué pasa con los espermatozoides? Ahora en Argentina hay una moda de los chicos jóvenes que utilizan vasectomías como métodos anticonceptivos y presentan espermatozoides previos, pero no tienen deseo de paternidad. ¿Hay que congelar esos espermatozoides? ¿Es ético congelarlos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa con los espermatozoides congelados, la congelación de espermatozoides post-mortem? ¿Hay consentimiento informado de esos pacientes? ¿Hay deseo de paternidad para poder congelarlo previamente? Son todas cuestiones que tenemos que tener consideración. Un estudio que se realizó en Argentina en el 2017 con todos los centros, ¿de cuántos termos hay? Se contabilizaron 126 termos en 46 centros que respondieron y la cantidad de embriones que hay congelados son 54.432, de la cual casi el 40% son congelados en el 2008, de los cuales no se pudo hacer absolutamente nada y están ahí guardados. En Argentina no hay regulación para los embriones que están congelados, no se pueden descartar, no se pueden utilizar para la ciencia, por lo tanto es un gran problema que nosotros tenemos y un dilema ético de qué es lo que hacemos con esos embriones. Sobre todo porque esos embriones estuvieron congelados con métodos que ya ni siquiera se están usando, son métodos de congelación lenta. Nosotros ahora estamos utilizando métodos de vitrificación, por lo tanto la chance que tienen después es muy baja de sobrevida. Una encuesta que se hizo también en Argentina es qué destino tenían esos embriones. El 88% su destino fue descongelación y transferencia de las propias parejas. Un 2% transferencia a otras parejas que tenían problemas de reproducción. Un 4% de donación para la intención de donación para investigación, un 2% de descarte y un 4% que directamente no resolvían qué hacer y los dejaban ahí. Otro tema interesante es la inteligencia artificial, que ya hemos hablado y han hablado de esto.
Ya hay empresas, y ya lo han hablado, empresas que ya demostraron que la inteligencia artificial colabora a seleccionar embriones para el desarrollo y para la selección embrionaria. Pero tenemos que ser cautos con esto. Ya hay trabajos que dicen que los desafíos de adoptar la inteligencia artificial requieren consideraciones cuidadosas y reflexivas. Debemos enfatizar que las supercomputadoras no van a reemplazar a los embriólogos para poder determinar, porque hay infinidades de factores, no solamente la morfología, para poder determinar que un embrión es de buena calidad. Y sí tenemos que reconocer que esta herramienta va a ser útil y es útil en los laboratorios de reproducción asistida para poder evaluar la morfología. Y para poder terminar, una frase que me gustó mucho de Melanie Mitchell, que la dio en ESRE del año pasado. Ella dice que debemos temer no solo de la inteligencia de las máquinas, pero sí de que las máquinas tomen decisiones que no tienen la inteligencia de tomar. Y debemos tener más reparo y tener más miedo de la estupidez de las máquinas que de la inteligencia de las máquinas. Con esto lo que quiero concluir es que tenemos que tener cuidado con la innovación de las técnicas, debemos ser respetuosos, informar adecuadamente a los pacientes y tratar de ser cautos cuando incorporamos. Muchísimas gracias a todos.